El tema es que nos convoca es escaleras y yo quiero empezar con una frase de Julio Cortázar que está sacada de un pequeño texto que él tiene que se llama Instrucciones para subir una escalera y que dice, me gustó porque es una frase como muy poética para un tema que en algún momento puede parecerles un poco álgido o duro. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a ese plano. Fíjense que va como definiendo lo que es una escalera y la va describiendo, ¿no? Para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada, hasta alturas sumamente variables. Me pareció como muy fresco, muy notable la manera en la que él lo hace, entendiendo que él directamente lo hace de forma intuitiva, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la construcción, ni es arquitecto, ni mucho menos. Así que me pareció hermoso poder compartirlo para arrancar. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? La escalera está considerada como una de las construcciones arquitectónicas más antiguas de la humanidad. La historia de la escalera es casi tan remota como las primeras construcciones del hombre, utilizadas como medio de acceso a las cavernas, talladas en piedra o simplemente construidas con ellas. El acceso a las primeras cabañas sobre pilotes ya se realizaba con escaleras en las construcciones hechas en madera. Es de destacar también el valor agregado al funcional que las mismas tuvieron en las distintas civilizaciones que dieron hasta les diría una connotación espiritual, religiosa, como medio de conexión a un plano más elevado, uniendo cielo y tierra. Recordemos, por ejemplo, la Torre de Babel, las pirámides de Egipto, las griegas en el Acrópolis, etc. Es en la Edad Media que empieza a situarse dentro de las edificaciones, tratándose de forma utilitaria hasta el Renacimiento, donde empiezan a manifestarse el carácter de los edificios y el nivel social de sus propietarios. El concepto de que la escalera era lo más recordado del edificio fue una consigna preponderante en el barroco, aunque incómodas por tener contrahuellas, que ya vamos a ver cuál es la parte de la contrahuella. La huella es donde asentas el pie, la contrahuella es lo que te hace ir subiendo, aunque tenían contrahuellas muy pequeñas y exageradas contrahuellas, cumplían con el requisito de permitir un descenso ceremonial. Con las nuevas técnicas en el siglo XIX se realizan escaleras de un gran valor formal dadas sobre todo por el uso del acero y en el siglo XX con la incorporación del hormigón armado se dieron formas y diseños inesperados hasta el momento. Si lo tuviéramos que definir a la escalera, podríamos decir que la escalera es básicamente un elemento conector, constructivo, inclinado, que se usa para salvar la diferencia entre dos planos situados a distinto nivel, que en función de su pendiente se clasifica en escaleras o rampas. La escalera en el proyecto ocupa un lugar de mucha relevancia, siendo casi un proyecto dentro de otro, que va ajustando su forma, medidas, tipo y materialidad según el destino del edificio en donde se inserte. Vamos a ver las partes y la terminología, porque yo recién hablaba de huella y de contrahuella, y uno va dando como por sentado que a lo mejor ustedes tienen todos los elementos o conocen todos los nombres.
Yo voy a ir dando los principales. Ustedes en la gráfica pueden encontrar, está sacada de un libro que no es muy criollo, entonces ustedes van a encontrar por ahí algunos términos que no estamos ni siquiera los arquitectos habituados en nuestro medio a usar. Pero bueno, sirve el dibujo y yo voy a ir aclarando algunos de ellos. El elemento más básico que constituye la escalera, lo más básico es el escalón, ¿sí? Escalón o peldaño, que es el pequeño plano que en su sucesión permite y facilita la posibilidad de ascenso y descenso de una planta a la sucesiva del edificio. A su vez, el mismo está compuesto por dos partes. La horizontal, que se denomina huella y que, como su nombre lo indica, es la que permite pisar, donde apoyamos el pie, haciendo escuadra con la huella. Fíjense cómo intuitivamente Cortázar lo decía prácticamente de la misma manera. Y en sentido vertical tenemos la contrahuella, que es la diferencia de altura entre dos huellas y que con su altura determina la altura del peldaño. La misma puede estar materializada o no, dependiendo esto del diseño. Es decir, la contrahuella puede estar materializada o no. Usted evoquen imágenes de escaleras conocidas que pueden traer ahora y se van a dar cuenta que la huella a veces no está materializada. Y eso depende, como dice acá, de la materialización de la escalera, ¿no? De decir con qué materiales se ha realizado, cómo está construida. Del diseño, obviamente, también. Dependiendo del tipo y dimensión de la escalera, la misma puede estar constituida por uno o más tramos. Se denomina de esta manera la serie de peldaños equidistantes y consecutivos que lo componen. Si la escalera tiene más de un tramo, cada uno de ellos desemboca a un plano horizontal mayor denominado descanso. Fíjense que acá nosotros en el dibujo lo tenemos como rellano, ¿sí? Nosotros lo llamamos descanso, cuyas dimensiones dependerán del ancho. Es decir, del ancho de la escalera depende el tamaño que tiene el descanso, que debiera ser el mismo, ¿sí? Al soporte estructural resistente sobre el cual se sostienen o fijan los peldaños se lo llama rampa, ¿sí? Sobre todo cuando esta es de hormigón, ¿no? O menos que el elemento de soporte, a menos que el elemento de soporte sea, digamos, una viga, y en ese caso, en lugar de rampa, lo vamos a denominar como zanca, y que conforma una escalera, como le hablábamos recién, abierta. En ambos casos, la parte inferior o apoyo de la misma se denomina arranque y el vínculo con el plano superior desembarque. Fíjense que estos dos términos, muchas veces hablamos del arranque, pocas veces del desembarque, pero son dos puntos muy significativos de la escalera, ¿sí? Porque constructivamente son dos puntos que hay que resolver y que hay que dejar previstos, ¿no? Cómo yo tengo que tener previsto cómo es el arranque de esa escalera para poder materializarla, ¿no? Es decir, si es de hormigón, tendré que dejar previsto que haya alguna viga de donde yo saque los pelos, los bigotes, digamos los hierros, para después poder armar la losa que conforma la rampa. Si va a ser una zanca, supongamos que es una viga de madera, que yo deje los insertos quizá metálicos para poder tomar esa viga de madera. Entonces, estos dos términos, arranque y desembarque, son dos términos que vamos a tener que resolver. Ambos serán objeto de estudio, como estoy diciendo, en el proceso de diseño de la escalera, y su solución obviamente está íntimamente ligada a la materialidad de la misma. Es decir, todo esto depende de qué materiales sea.
¿no? Ya lo vamos a ver más adelante cuando avancemos con el tema de los materiales de las escaleras. El ojo de la escalera es la distancia o el vacío que puede existir entre dos tramos siempre y cuando el mismo no esté materializado, formando parte de la baranda o de la misma estructura. Fíjense acá, es muy especial la foto porque parece verdaderamente un ojo, ¿no? Una atención especial, y esto es muy importante porque acá es donde la escalera, por eso decimos que la escalera es un proyecto dentro de otro, empieza a rozarse con diversos elementos del sistema constructivo, ¿no? Es decir, resolver bien la escalera implica muchas veces tener que tomar decisiones sobre el entrepiso y el entrepiso. Tengo que aplicar muchos conceptos que quizás esté aprendiendo en estructuras. La foto no es una foto mía, ni es una foto de una obra mía, no me gusta para nada cómo está tomado los cabios de madera, pero sí me parece muy ilustrativa para poder estar usando y estar viendo, digamos, este tema en particular. Como les decía, ¿no? Es muy importante entonces ver el tema del hueco de la escalera. Generalmente tiene que ver con una solución estructural en el partido del diseño del entrepiso. Ese espacio puede resolverse mediante un hueco. Fíjense cómo está realizado en este caso, en el soporte estructural del entrepiso, o puede ser que se dé, y ustedes si evocan imágenes, si piensan, en un local destinado solo a dicho emplazamiento, en cuyo caso se denomina caja de la escalera. Es decir, a veces no se perfora el entrepiso, pero se ha diseñado en el proyecto un recinto, un espacio que obviamente no tiene losa de entrepiso, en donde existe una conexión en vertical que me permite alojar la escalera y yo no tengo que perforar nada, ¿no? A eso le vamos a llamar caja de escalera y puede estar dispuesto, resuelto de muy diversas formas. Ya vamos a ver algunas fotos cuando veamos la bibliografía y los ejemplos. Vamos a ver algunas fotos de cajas de escalera. Perdón, vuelvo un segundito porque es muy importante. Fíjense, hablábamos de la solución estructural. Si yo no puedo separar más estos cabios, lo más seguro es que a mí no me permita por el ancho insertar la escalera. También puede ser que, fíjense, la cantidad de tablas, en el caso del machimbre, no me permita subir sin golpearme la cabeza, y entonces el desarrollo de la escalera no pueda darse con normalidad. Entonces es sumamente importante tener en cuenta la parte estructural del entrepiso, que es algo que vamos a tener que resolver. Y ahora sí vamos a algún ejemplo real. ¿Y por qué empezamos con el ejemplo? Porque vamos a seguir hablando de algunas cuestiones que acá están muy bien graficadas, ¿no? Esta es una escalera existente, es el CPC de la Avenida Colón. Quizá alguno de ustedes a lo mejor fue a hacer algún trámite ahí. Yo me casé ahí, así que lo recuerdo muy bien, además de haber ido varias veces a obras privadas para hacer trámites de algunas obritas mías. Pero recuerdo, vamos a ver más de una escalera de los CPC, en particular esta, porque conjuntamente con la de Pueyrredón tienen el mismo problema. Fíjense, el problema que tiene es la pendiente, ¿no? La pendiente, siguiendo con el tema de la definición de los elementos de la escalera, es la altura por unidad de longitud de una línea o plano inclinado respecto del horizontal. Por ejemplo, un plano con pendiente 100% sube vertical lo mismo que avanza horizontal y se corresponde con un ángulo de 45 grados. Fíjense que en el caso de
El CPC de Colón, y les diría que en el de Pueyrredón, aunque no tengo fotos, pero conozco muy bien porque he ido también varias veces a obras privadas, la pendiente prácticamente llega al 100%, es decir, que casi tiene un ángulo de 45 grados, lo cual la vuelve bastante peligrosa. Más adelante, cuando sigamos viendo, vamos a ver con otros incumplimientos en los que esta escalera ha derivado, ha caído, ¿no? Es muy loco porque uno va a un lugar que se supone que es de la municipalidad, donde va a probar planos y en donde a obras privadas que está arriba, en donde le van a controlar cada una que se cumpla la ley, pero en el mismo CPC, en el diseño, en el proyecto no se ha cumplido. La baranda es el elemento, siguiendo con las definiciones, es el elemento de borde que sirve de barrero o contención ubicada a uno o ambos lados, dependiendo de la forma de la escalera y debiendo tener una altura mínima de 90 centímetros. El pasamano es la parte de la baranda que utilizamos para sujetarnos al subir o bajar la misma. Puede estar sostenida por la baranda o sujeta a la pared que conforma la caja de la escalera, ¿sí? Es decir, puede ser que haya pasamano y no haya baranda. Hay distintas formas de escaleras, ¿sí? Es decir, yo puedo tener escaleras de un solo tramo, puedo tener una escalera que además no se puede desarrollar en un solo tramo, pero es recta, parecida a esta, porque tiene un descanso, o como dice acá, rellano, que es un sinónimo, porque supera una altura, que ya vamos a ver cuál es, y la hace demasiado larga en su longitud, entonces necesita sí o sí que tenga un descanso. Pero también tengo escaleras con doble giro, peldaños compensados, ya vamos a ver en qué casos se permite y en qué casos no. Escalera con giro a 90 grados y peldaños en abanicos compensados. Escalera de dos tramos con giro a 90 grados, este es bastante común. Escalera de retorno con peldaños en abanicos compensados. Escalera de dos tramos, ¿sí? Escalera de tres tramos, ¿sí? Escalera desdoblada, y esta es como típica de las telenovelas. La escalera imperial también lo es. La escalera curva semicircular, hasta llegar a una que es muy conocida por todos nosotros, que es la caracol, ¿sí? De acá de alguna manera vamos clasificando todas las formas de escalera que hay. Ahora, si tenemos que clasificar las escaleras, podemos hacerlo desde varios puntos, pero uno de los puntos o maneras en las que podemos clasificar las escaleras es por el material con el que están construidas, ¿sí? Podrían ser estas de madera, metálicas, de hormigón armado, ¿sí? De mampostería, mixtas. De acuerdo a su uso o función, también pueden clasificarse en principal, de honor, de servicio, de incendios, etc. De acuerdo a su disposición en planta, como veíamos recién, rectas, de cuarto de vuelta, de media vuelta, curvas, mixtas, circulares. Clasificación de las escaleras como medio de egreso también es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Es decir, hay una manera de ver la escalera que está totalmente relacionada a los medios de evacuación, y esto sobre todo se va a dar en los edificios públicos, ¿no? Donde esa escalera va a tener que estar regida y sujeta a la ordenanza 9387/95, como dice acá, que dice lo siguiente, que los medios de egreso de uso público se clasifican por eso digo que esta clasificación donde inserta la escalera como medio de egreso tiene que ver con esta ordenanza. Se van a clasificar en puertas de salida,
en circulaciones horizontales, como circulaciones verticales y circulaciones mecánicas. Como circulaciones verticales, en este caso tenemos metidas las escaleras, ¿no? Escaleras principales. Y acá vamos a las normas municipales, que paradójicamente, como hablábamos recién, no se cumplen, en donde uno va a ir a probar los planos donde nos van a controlar las normas. Todo edificio parte de él que incluya más de 2 unidades de uso independiente. Cuando habla de unidades, está hablando de unidades habitacionales, de viviendas, de tipologías. Y todo ámbito cubierto o no que implique un uso público o masivo tendrá que cumplir con las condiciones mínimas fijadas por la presente ordenanza para sus distintos medios de egreso, de modo tal que se asegure una rápida evacuación de sus ocupantes. Según sea el destino del edificio, deberá asimismo dar cumplimiento a las exigencias respectivas de la Ley 19.587, Seguridad e Higiene del Trabajo, Decreto del Reglamento 351/79 y el Reglamento Técnico de Protección contra Incendios de la Provincia de Bomberos de la Provincia de Córdoba. De la Dirección de Bomberos de la Provincia de Córdoba. Los medios de egreso de uso público, escaleras principales, tienen un cálculo, ¿sí? Y el cálculo del ancho de la escalera está regido por la ordenanza. Ya no les digo más los números, pues los voy a hartar, pero está regido por esta ordenanza que ustedes pueden ver acá en la pantalla. Y dice lo siguiente, que el ancho libre de la escalera, estamos hablando de esta escalera que va a vincular más de 2 tipologías, 2 o más tipologías. El ancho libre de la escalera se calculará según las fórmulas del cálculo del ancho de las puertas de salida. Es decir, si esta escalera está dentro de un edificio, yo tengo que calcular no solo la puerta de salida, sino la escalera, y existe, me está diciendo, una relación entre el ancho de la escalera y la relación de la puerta también. En todos los casos, el ancho mínimo de una escalera en el sentido de la salida no podrá ser disminuido y en ningún caso inferior a 1,10 m, 1,10 m. Serán ejecutadas con materiales incombustibles. El ancho libre de una escalera se mide entre zócalos, ¿sí? Entre zócalos, porque yo puedo tener un ancho entre las paredes, pero resulta que después puse la baranda, pongo el zócalo y voy robando espacio de circulación. Si el pasamanos que se coloque sobresale más que 7 centímetros con 5, 7 centímetros y medio de la proyección del zócalo, se tendrá en cuenta para medir el ancho libre. Es decir, si a mí yo puedo tener el zócalo, pero además tengo un pasamano que también me está restando espacio, yo tengo que medir entre zócalos o entre pasamanos y ahí verdaderamente es donde me va a quedar el ancho libre. Los tramos de escalera sin descanso no podrán salvar más de 3 metros de altura. Los descansos de las escaleras serán de dimensión tal que permitan inscribir un círculo de radio no menor al ancho del tramo, como indica la figura. El pasamanos o baranda de la escalera tendrán barandas o pasamanos rígidos y bien asegurados por lo menos en uno de sus costados. Estos se colocarán como mínimo a 0,90, que era una de las cosas que hablaba, ya lo hemos dicho, 90 centímetros por sobre la nariz de los escalones. La nariz de los escalones es la parte del extremo que se da en la unión de la huella y la contrahuella. Estos pasamanos o barandas dependerán del ancho de la escalera, ¿sí? Y en eso ahí vendrá el tema de la cantidad. Es decir, si yo tengo un ancho
mayor a 1,10, puedo tener, que tiene 1,10 voy a tener un pasamano. También depende de la situación, ¿no? Acá lo están viendo en planta. Si yo tengo 1,40 m, posiblemente ya esté necesitando dos pasamanos. Y cuando la escalera tiene 2,80 m, fíjense que yo ya empiezo a necesitar un pasamano al medio, digamos, ¿no? El cuerpo y su mecanismo de equilibrio hace que el hecho de ascender por una escalera sea un acto automático, por lo que cada pie se eleva lo suficiente para subir por la escalera. Esto indica que si un escalón modifica su tamaño en altura dentro de un mismo tramo de escalera, el resultado puede ser un tropiezo, es decir, lo que también equivaldría a una caída. Por eso todos los peldaños, y esta es otra regla, todos los peldaños de un mismo tramo de escalera deben medir lo mismo. Ustedes fíjense en la facultad, si en la facultad, en la parte roja, azul, en el módulo amarillo, fíjense cuando ustedes suben, fíjense si todas tienen lo mismo, ¿no? Y da la casualidad que generalmente cuando esto no coincide tiene que ver con que lo que falla es el primero o el último escalón, lo que lo hace de alguna manera también muy peligroso, en un caso al bajar y en otro caso al subir, ¿no? Porque nos puede hacer tropezar y caer. Es decir, nuestra mente va como guardando un registro que va bajando y es como que tendemos a repetir y nos puede hacer tropezar el cambio. Por eso esta regla dice que la escalera debe medir lo mismo en todo su tramo en cuanto a los peldaños. Ahora, ¿hay un módulo de ascenso ideal? Y de alguna manera sí. Nosotros veíamos las escaleras esas barrocas, ¿no? En donde se quería un ascenso y un descenso prácticamente, no sé, para presentarse en sociedad, pero que no necesariamente hacen a una escalera cómoda. Entonces, basándose en el estudio El paso medio humano, el matemático y arquitecto francés François Blondet, del siglo XVII, planteó una fórmula por la que se obtiene una mayor comodidad en la ascensión de los tramos, relacionando entre sí las medidas de las contrahuellas y las huellas. La regla más conocida para el cálculo de escaleras es la denominada regla de la medida del paso, también conocida como la teoría de Rondelet, y consiste en que dos huellas más una huella tienen que tener alrededor de 63 centímetros, es decir, entre 60 y 65 centímetros aproximadamente. Podemos considerar entonces una relación idónea la siguiente. Si yo tengo 17 centímetros de huella y de contrahuella tengo, de contrahuella tengo 17 centímetros y de huella 29, 2 por 17 más 29 me da 63. ¿Sí? También puedo tener 30 y 17 y medio y que también la relación me dé 63. Es decir, a través de muchos numeritos, ya lo vamos a ver más adelante, me puede dar 63. Pero fíjense en la figura que tengo también a la derecha, lo importante es mantener un ángulo que en el caso de las viviendas residenciales debiera andar alrededor de unos 30 grados. Para tener una ascensión cómoda. Si ustedes se fijan en este dibujo que tiene que ver con la construcción gráfica de la relación entre pendiente y la fórmula que veíamos recién, yo tengo que en la primera escalera, en la que tiene prácticamente a 45 grados, yo también tengo que la relación me va a dar 63, porque yo multiplico 21 más 21 más 21, me va a dar 63. ¿Sí? O sea, dos huellas más una contrahuella me van a dar 63, lo que no necesariamente indique que esa escalera va a ser cómoda. Nosotros lo veíamos recién en el caso del CPC. Entonces, lo importante, fíjense, de
mantener no solamente la relación, sino también guardar una relación de estas partes con el ángulo. El paso normal promedio entre todas las edades de una persona mide entre 70 y 75 centímetros, pero cuando se asciende se acorta el paso, que según estudios llega a valer 36,5, de lo cual se deduce que la longitud del paso en horizontal es 2 veces mayor que la longitud del paso dado en vertical. Y acá están las pendientes aconsejables, ¿no? Que dependerán también de la función, ¿no? Fíjense cómo yo tengo, por ejemplo, que una escalera para escaleras o rampas, ¿no? Para vivienda, que no es lo mismo que para escuela y hospital, que para las escalinatas de ingreso a los edificios, y entonces me va dando un ángulo que después cuando yo diseñe las huellas y las contrahuellas también va a tener que guardar relación con ellas. Pero fíjense cómo va decreciendo de lo mínimo que tiene una rampa a pasar a la escalera prácticamente como para subir a una máquina, diga, para revisar una máquina, es decir, las escaleras, las escalas, las que usamos, que a veces podemos tener en la casa, esas de madera que acercamos a la pared. Y acá tenemos la escalera que habíamos visto recién, ¿no? Que verdaderamente bajarla es toda da como mucho vértigo, porque fíjense por la relación que tiene de 25 centímetros de huella y que tiene 21 centímetros de contrahuella, ustedes podrían calcular la relación, pero además tiene un ángulo de 91, más o menos de 90, un porcentaje de ángulo del 90%, casi de 45 grados. Y otra cosa que transgrede, fíjense, es que además de estas desventajas, está subiendo a 4,20 metros de altura y no tiene descanso, ¿no? Una escalera que sube más de 3 metros debiera estar teniendo, ¿sí?, un descanso intermedio. O sea, los tramos sin descanso no pueden superar los 3 metros de ascenso. Bueno, vamos con algunas normas de diseño para las escaleras principales. No será permitido, y esto es muy importante, el uso de abanicos, compensación y escalones oblicuos en escaleras principales ni en aquellas que se utilicen como vía de escape en todo tipo de edificio. Solo se podrá utilizar en tipos de escalera en cualquier tipo de edificio con carácter secundaria o opcional, siempre que la escalera principal cumpla con las exigencias detalladas en el presente capítulo. En estos casos, los escalones compensados tendrán una huella no menor a 0,18 metros, es decir, a 18 centímetros de ancho en la parte más crítica, ¿sí? Fíjense que la escalera que estamos viendo en la foto no lo tiene en ninguna de las fotos, pero está muriendo directamente a 0. En cambio, ustedes ven que en las gráficas que están arriba, a la derecha, sí se cumple esta ley, que también se da un poco, esta norma, que se da ahí en la escalera de la facultad vieja, la del centro. Si ustedes han ido a hacer algún trámite, ustedes ven que suben con un compañero y el que está al lado va como subiendo con más dificultad porque va subiendo por la parte más crítica, digamos, ¿no? Son una escalera que está compensada, pero nunca muere en 0, lo cual hace que, yo no me voy a detener en eso ahora, hay un método que se puede dar geométrico o de cálculo para compensar las escaleras y que no queden críticas como en el caso de las imágenes que directamente mueren a 0, y esas sí las hace aún más peligrosas, ¿no? Recomendaciones para el diseño de las escaleras. Entonces,
vamos como pasando en limpio, la pendiente adecuada a las condiciones de uso y a los usuarios. El paso constante, ¿no? Esto de que verdaderamente la huella y la contrahuella se deben repetir en todo el desarrollo. Y el ancho constante aún en los descansos. Es decir, yo no puedo tener un descanso menor al ancho de la escalera que tengo. Acá están las dimensiones generales, donde, como habíamos dicho antes, el 1,10 m de ancho. Fíjense cómo cuando la escalera ya es más ancha empieza a haber dos pasamanos, porque ya se supone que hay dos personas que pueden empezar a subir, y entonces voy a necesitar dos pasamanos, pero también puedo necesitar uno al medio en el caso de que, como habíamos visto en las figuras anteriores, el ancho supere aún el de la imagen. Acá podemos ver dimensiones generales, ¿sí? Las dimensiones mínimas útiles deben mantenerse constantes aún en los descansos. Como decíamos recién, acá está llegando a la zona de... el dibujo no lo muestra, pero la figura inicial sí, hay alguien que está parado en el descanso y se supone que ese descanso debe medir lo mismo en cuanto al ancho que el resto de la escalera. Y acá tenemos otra foto de los CPC de escaleras. Este es el caso de el CPC de Argüello, que está como remate prácticamente de la Núñez, en donde se divide que ustedes van a Argüello y esa zona. Sí, la zona es esa, Argüello y el cerro. Y bueno, esta misma escalera, cuando ustedes terminan de subir, desemboca al frente en obras privadas y hacia la izquierda tenés catastro, donde van a ir en algún momento a hacer controlar sus expedientes. Muy loco esto, pero fíjense cómo no cumple con el ancho y esto que veníamos hablando, ¿no? Por algún motivo, obviamente es de diseño, se ha transgredido esto y entonces pueden empezar a subir cómodamente dos personas, pero ahí no da el ancho. No obstante, fíjense también que por el ancho debiera estar teniendo un pasamano, ¿sí? Del lado izquierdo, que debiera estar fijo a la pared, que no está. Otro de los temas que tiene es el salto que pega en la baranda. Es decir, yo vengo con la mano en la baranda y de golpe pega un salto, y eso es una cuestión de diseño que vamos a ver cómo se puede evitar en las próximas diapositivas. O sea que son varios los problemas de diseño, como verán, que tiene esta escalera de diseño y de resolución, ¿no? Algunos ejemplos de escaleras secundarias y curvas, ¿no? Fíjense lo que hablábamos recién del ancho de los 17 centímetros mínimos, ¿no? En la parte que se compensa, en donde se achica. La escalera interior de una vivienda, fíjense acá el tema del desarrollo, ¿no? Si yo tengo 14 escalones para subir a una misma altura, o si tengo 16 o 17 escalones, cómo va variando el ángulo, ¿no? Y entonces, si ustedes se ponen a ver los numeritos, fácilmente pueden ver cómo cambia el tema del desarrollo. El tema es que me dé el espacio para poder insertar la escalera en el tema de la planta, ¿no? Fíjense, en el primer caso, la escalera con más pendiente tiene 14 escalones, y como en la otra tiene 17, 18 escalones, y cambia, ¿no? el tema del desarrollo. Ocupa más espacio también en planta, y por ende tendré que ver también cómo es el hueco de la escalera y cómo es el hueco en el entrepiso, porque también es mayor el desarrollo y puede hacer que yo me golpee la cabeza si no está bien diseñado también el hueco de la escalera. Acá hay distintos tipos de desarrollo, que algunos ya los hemos visto.
la de un tramo, estos son los más comunes, ¿no?, que ustedes pueden usar. Dos tramos en ángulo, tres tramos en U. Acá vemos distintos tipos de desarrollo que ya los hemos visto antes. Y vamos ahora a introducirnos en algo que tiene que ver específicamente con el diseño de la escalera. Les decía, una escalera es un proyecto dentro de otro proyecto. Miren la escalera de la Biblioteca Laurenciana, ¿sí? Miguel Ángel 1520, es una escalera pensada hasta el más mínimo detalle. Y vemos esta que, como veíamos recién, tiene problemas de todo tipo. Otro de los problemas que tiene es ese problema del salto de la baranda, que en esta foto se ve muy bien. Y ese problema del salto que da en la baranda tiene que ver, si ustedes miran en el corte de la derecha a abajo, con que no se ha desfasado este escalón inferior. Ven que en la planta de abajo, fíjense cómo uno de los escalones prácticamente se ha borrado y se ha desfasado. Entonces la escalera empieza antes, el arranque de la escalera empieza antes para poder desfasar ese escalón y que todo el descanso tenga la misma altura para que ese salto no se produzca. Es decir, eso es algo que se puede evitar diseñando. También es todo un tema que les va a empezar a pasar, ¿no? Que ustedes están en arquitectura y dicen, bueno, acá está el tema de los baños, metete un baño abajo de la escalera, ¿no? Bueno, ahí hay toda una cuestión que hay que ver por el tema de la altura, para que se pueda verdaderamente dar la función, se pueda cumplir esta función de ir al baño, ¿no? Es decir, un hombre que entre más o menos parado, el ancho de la escalera, el ancho que tiene que tener. Y acá de alguna manera les presentamos, bueno, los anchos mínimos. Se van a acordar en algún momento, si están proyectando y me enchufan un baño abajo, pues van a tener que volver a estudiar cuidadosamente las medidas para que verdaderamente funcione. Nosotros todo el tiempo estamos corrigiéndoles esto, porque realmente los baños debajo de la escalera generalmente no funcionan. Vemos también, bueno, en el cálculo dimensional, ¿sí?, cada uno de los tramos, el desarrollo del tramo 1, el desarrollo del tramo 2, cómo puedo ir calculándolo a partir de la multiplicación de la huella por el número de escalones. Y entonces eso me va permitiendo ubicar la escalera en planta y poder cerciorarme a medida que voy avanzando en el proyecto de que realmente la escalera entra, que no me golpeo la cabeza en el entrepiso. Voy haciendo estudios paralelos entre planta y corte. Ahora, habíamos dicho que una de las clasificaciones pueden darse según el material que las compone. Toda construcción de escaleras existen dos elementos diferentes que la constituyen. Uno puede ser el soporte o estructura y los peldaños o escalones. Es decir, no siempre son del mismo material. Los principales materiales utilizados tanto para la estructura como para los escalones son madera, metal y hormigón armado. Cada uno de estos materiales o con su combinación se pueden obtener, a través de estos materiales, y con la combinación de ambos se obtienen la mayoría de los tipos de escaleras que ustedes conocen y ven. Si ustedes pueden evocar imágenes o a partir de ahora, cuando esta cuarentena termine, salir, van a empezar a ver distintos tipos de escaleras, empiecen a analizarlos, todos están hechos de madera, metal, hormigón o la combinación de estos materiales. Vamos con las escaleras puramente de maderas. Son utilizadas principalmente en viviendas residenciales, pues las mismas pueden solucionar problemas de
del tipo, bueno, económico, podría ser estético, ¿sí? Y práctico. Es decir, es muy práctico, ya vos dejas el hueco y después viene alguien que con mucha precisión, si has dejado previsto en el arranque y en el desembarque las maneras en las que vas a tomar estos elementos de madera, la parte estructural de la escalera, es de muy fácil armado y además permite muchísima precisión. Nunca va a tener la misma precisión un carpintero que un albañil. Es decir, para un albañil 2 o 3 centímetros no es nada y para un carpintero 1 centímetro es un montón. O sea que son escaleras que son prácticas, además tienen una... de alguna manera, bueno, es una cuestión de gustos, ¿no? Pero estéticamente también pueden ser muy interesantes. A pesar de estas ventajas, las escaleras de madera no pueden utilizarse en edificios en altura por su poca resistencia al fuego, tampoco son convenientes a la intemperie, ya que las deteriora la acción del sol y el agua y deben ser protegidas demandando muchísimo mantenimiento. Entonces, realmente las escaleras de madera tienen como un uso limitado de acuerdo a la función y el lugar en donde están puestos. Y fíjense también y el destino del edificio en donde van a ser colocadas. Fíjense también cómo acá en los cortes de la derecha tenemos como dos variantes, ¿no? Una que tiene que ver con una escalera que tiene la zanca cerrada y otra que tiene, digamos, la zanca a lo mejor realizada con una viga y entonces hasta la huella puede quedar abierta. Perdón. Dije la huella puede quedar, por favor, perdónenme, la contrahuella puede quedar abierta. Con madera es posible construir casi todo tipo de formas, ¿sí? Sobre todo ahora con las maderas compensadas. O sea, puedo construir, pues yo puedo pedir y encargar todas estas formas y pueden adaptarse a los diseños más locos que se nos puedan ocurrir, ¿no? Curvos y demás. Eh, Fíjense en este caso, esta es una escalera, no llega a ser caracol, pero fíjense qué interesante las formas que se pueden conseguir con este tipo de maderas. Después tenemos el tema de las escaleras metálicas, que permiten realizar una gran cantidad de formas que otros materiales no pueden lograr. Y su uso inicial se restringía a escaleras industriales o de servicio, ahora se han ido incorporando más, quizá por la frialdad del material. Con el correr del tiempo y la tecnología actual se puede utilizar tanto en viviendas como en edificios en altura. Es decir, hoy por hoy, con esta onda industrial que tenemos, que no, pareciera que se ha puesto de moda, usted puede encontrar perfectamente en una vivienda una escalera totalmente realizada en metal como la de la imagen, no nos parecería una locura, ¿no? En los años 80 esto nos parecería un disparate y nos hubiéramos inclinado mucho más por la escalera anterior de madera. Solucionan numerosos requerimientos prácticos. Yo voy a ir dando algunas de las características, ¿no? Con la rapidez que se pueden construir y por existir numerosas variedades prefabricadas para uso inmediato, sobre todo las caracol, ¿viste? Vos compras una de esas, ya viene en lista, es decir, lo único que vos tenés que haber previsto es verdaderamente haber dejado que las alturas correspondan y que no te quede ningún salto, digamos, a la hora de abordar el entrepiso. En cuanto a la seguridad, el principal enemigo es el fuego, ya que la acción del calor puede ocasionar su destrucción. A pesar de esto, se utiliza mucho dada la protección adecuada en escaleras de emergencia y de incendios, sobre todo al exterior. Y el metal permite realizar todas las formas, rectas, curvas, compensadas, y acá sí la libertad es como
muy grande, ¿no? Con respecto a las del material. Y acá también pueden ver una que, fíjense en los cortes, una que está realizada también con una viga zanca y entonces me deja, las huellas van formando, y van dejando un espacio vacío, o puedo tener directamente también vigas, pero en ambos costados que no me permitan ver las huellas en forma lateral. Es decir, son como distintas formas que hacen a las escaleras metálicas, pero les diría que es ilimitada las posibilidades con el metal para diseñar. Las de hormigón armado. Bueno, podría decirse que el material más utilizado en la actualidad para la construcción de escaleras, debido a algunas características, son las de hormigón armado. Y esas características son que en general trabajan a la flexión y a la flexocompresión, que son condiciones típicas del hormigón armado, es decir, trabajan muy bien. La facilidad de tomar cualquier forma al ser volcado en moldes hace que este material pueda resolver cualquier diseño. Su resistencia al fuego es superior a la mayoría de los materiales de la construcción, por lo que reemplaza con éxito al acero y la madera, y pueden estar al exterior o a la intemperie sin afectarse por los agentes climáticos. Fíjense todas las ventajas que también empiezan a tener por sobre las otras. Los encofrados no varían mucho a los que se utilizan en vigas y columnas, aunque pueden ser más complicados por los planos inclinados y la formación de peldaños, sobre todo cuando empezamos a querer tener algún tipo de escalera medio escultórica, doblemente armada, que le decimos, donde el escalón tiene forma en la parte inferior del escalón, se puede leer también la forma de los mismos. Y acá tenemos algunos ejemplos, fíjense, de encofrados de las escaleras y cómo ya está dispuesta la armadura para después ser llenados a posteriori. En el caso de la izquierda, bueno, ustedes tienen como distintos tipos acá, mostramos también de escalera de hormigón, fíjense. Acá en la parte del arranque, cómo se conforma una viga de donde van a salir los pelos que después me van a permitir armar la losa, digamos, para la losa de la rampa, para después poder conformar los escalones. La de abajo es una escalera distinta, digamos, pero que también está hecha con hormigón. Algunos de estos casos, como la de abajo, están hechas también con un hormigón que ha sido premoldeado. Y tengo las escaleras mixtas, porque no siempre tengo una escalera que es puramente de metal, puramente de madera. Es decir, esta combinación, por ejemplo, es muy fácil de encontrar. Y se pueden denominar así aquellas que están construidas, esto de las mixtas, por distintos tipos de materiales. Es decir, la estructura puede ser de un material, los peldaños de otro, la baranda y el pasamano también. Es el tipo de escaleras más frecuente, ya que el uso de un solo material puede darse solo por motivos técnicos o estéticos, ¿viste? A veces están ustedes en arquitectura pensando mucho en esto del monomaterial. Fíjense como en este caso de la escalera de un solo tramo muy simple, empieza a aparecer ahí una columna metálica que es la que me ayuda en este caso a conformar estructuralmente y a resolver el hueco de la escalera, ¿no? Una de las cosas que hablábamos al principio. Acá seguimos hablando de las escaleras mixtas, la flexibilidad que otorgan a la hora de proyectar por la multiplicidad de sus combinaciones hace que se adapte a todos los diseños, estilos y criterios del proyectista y solicitaciones del usuario, ¿no? Y acá vemos, bueno, la escalera de abajo, que es la que yo les hablaba recién, que es la que me permite ver también
las huellas y las contrahuellas en la parte de abajo, que tiene todo un sistema de armado distinto. La escalera típica de hormigón arriba, ¿sí? Totalmente de hormigón, que puede llegar a tener después, por ejemplo, sobre las huellas, elementos de madera. Y acá vamos a unas viviendas emblemáticas que ustedes van a empezar a estudiar ahora en Historia 2. Por ejemplo, la Ville Savoie de Le Corbusier, que es como famosa por sus sistemas circulatorios, ¿no? Y bueno, famosa por todo, porque le hizo Le Corbusier, porque a mí me parece una casa bellísima, pero fíjense que ustedes, si se ponen a ver, tiene una escalera y tiene una rampa y nos va como proponiendo todo un sistema de recorrido a partir de eso. Y además también que son, fíjense, acá se ve la rampa, acá se ve la escalera. Algunos de ustedes han escuchado hablar de este arquitecto y de una casa muy conocida, la casa Curuchet, que la usan mucho de ejemplo en arquitectura, que está construida en La Plata, que también tiene una rampa y una escalera. Bueno, fíjense que son toda una escultura. Si algunos han visto la película El vecino de al lado, está filmada en la casa Curuchet y pueden evocar estas imágenes, recordando a este arquitecto que ha trabajado los núcleos circulatorios, en este caso en esta casa. Obviamente, digo obviamente por el momento en el que está hecho de hormigón armado y para lograr esa forma escultórica de la escalera esa, que no llega a ser caracol, pero que está compensada en todo su desarrollo. Acá tenemos otra imagen de la escalera. Fíjense cómo el hueco de la escalera también tiene la misma forma. La baranda es metálica. No llega a ser totalmente, digamos, el pasamano prácticamente, pues la baranda en sí está constituida por el mismo hormigón y seguramente es el elemento que sostiene, ¿no?, toda la escalera. Acá tenemos una rampa exterior, el núcleo circulatorio en este caso como muy importante. Fíjense cómo adentro en esta imagen, en el centro de la rampa, se ve todo el desarrollo escultórico de la escalera, que coincide con el hueco de la escalera arriba, que es ese cilindro que me permite resolver también esto estructuralmente, ¿no? Ese hueco en la losa del entrepiso y en el techo, en este caso, para hacer después un ingreso de luz cenital. Bueno, la casa de la cascada de Wright, que es una casa muy, muy conocida, que también tiene una escalera muy particular, bellísima. Esta casa que parece como flotar sobre la cascada, que si no la han estudiado en historia la van a estudiar. Tiene una escalera que prácticamente me permite el descenso hasta el río, ¿no? Ahí abajo. Y fíjense que en este caso se puede ver cómo está no apoyada, sino que está colgada, ¿no? El primer peldaño directamente sí, obviamente está fijo, porque si no esto se movería para todos lados como un péndulo, ¿no? Entonces, para evitar ese movimiento pendular, fíjense cómo ha sido fijado el primero y todos los elementos que siguen solamente están colgados del hormigón. Bueno, acá estamos mostrando eso, digamos, la conexión, los elementos, una escalera mixta, son como placas de hormigón que se van tomando al metal en este caso. Una escalera de estas doblemente armadas, donde yo puedo ver la forma abajo y arriba, y la baranda es una escalera secundaria de la casa, ¿no? Pero no deja de ser muy bonita y
muy bien pensada. Digo una escalera secundaria, pero si se fijan, prácticamente tiene 45 grados para subir, pero en una escalera corta, si se quiere. Bueno, y una casa de Alvar Alto, la Villa Marea, ¿sí? Donde la escalera está sostenida por este derroche de columnas, digamos, que parecen conformar como un bosque de elementos estructurales que la sostienen. Escalera donde, bueno, se usa la madera y la precisión es muy exacta, ¿no? Fíjense los escalones, el diseño de la baranda. Miren la forma que tiene cada escalón, que a su vez está alfombrado, la nariz, cada uno de los detalles, ¿no? Cosa de carpintería, eh, no sé, que alguien, un ebanista lo podría hacer, ¿no? Y ahí está el detalle a mano izquierda, en donde como, fíjense, la alfombra llega, entra, forra la nariz, pero termina ahí con una barra de acero, que es lo que está tomando la alfombrita. Espectacular. Y en la misma Villa María también una escalera secundaria, que, digamos, es una zancada para subir solamente a la biblioteca, pero que es muy pintoresca, que evoca una escalera marinera, digamos, ¿no? Bueno, la casa del arquitecto Barragán, que yo mostré en un teórico de mampostería, algunas obras de él, al final nosotros les mostramos. Fíjense que la casa tiene esta escalera que siempre nos preguntamos cómo se sostiene, porque en realidad no lo sabemos. Mírenla ustedes, estudienla un poco, pero nos deja siempre como pensando a ver cómo es que esta escalera se sostiene. Pues los escalones parecen ser macizos, entonces yo digo, no, son una funda de algún elemento que sale de una viga de hormigón que no vemos, pero que tiene la misma pendiente que está dentro del muro, y entonces, pero la verdad que no, es todo como un desafío, porque la escalera, como vemos, es maciza para mí esos peldaños son macizos. No sé si ustedes opinan otra cosa, después me escriben y me dicen. La casa Imes, donde digamos el diseño es como mucho más industrial, ya estamos como en otro momento. La Bauhaus ya está haciendo todo una incursión en los elementos de diseños cotidianos, y entonces el tipo de escalera ya no es tan señorial, no nos interesa. Y fíjense, aún el lenguaje es como mucho más industrial de toda la casa en sí. Y tenemos estas que son las típicas casas de Richard Meyer blancas, que tienen estas escaleras tan bien resueltas. Miren lo que es la baranda de esta escalera comparada con la del CPC que mostrábamos recién, ¿no? Ahí está el descanso. Fíjense, una escalera que es una escultura directamente, una escalera exterior, por ende fíjense que aún los escalones son de chapa, están perforados para que no se junte el agua. Una escalera bellísima, que no por estar afuera, digamos, una escalera secundaria que no ha sido pensada y diseñada. Bueno, tenemos esta casa botega del arquitecto eh, Vilanova Artigas. Fíjense, parecida, evocando un poco la de Le Corbusier, que se sostiene por estas dos vigas curvas y que conforman como una escultura, ¿no? La baranda es lo que hace que esto se sostenga y va permitiendo armar también esa losa que después permitirá conformar los peldaños. El Museo de Arte Británico de Louis Kahn, en donde directamente la caja, la escalera está resuelta en una caja circular.
aunque no es una escalera circular, es una escalera de 3 tramos, pero fíjense qué interesante cómo está resuelta dentro de una caja de la escalera que la hace absolutamente independiente. Digo que estructuralmente no me genera tanta controversia a la hora de tener que perforar la losa del entrepiso. Acá está en su desarrollo la planta y acá en la foto de la derecha puedo ver la caja. Fíjense, acá hay algunas fotos. Miren los detalles y el diseño de esta escalera. Por eso decíamos que la escalera es un proyecto dentro de otro, ¿no? Porque tiene tantas cosas para pensarle. Digo, cuando se trabaja y cuando se piensa. Entonces, cuando hablamos del diseño de las escaleras, vamos a hablar de aspectos dimensionales, ergonómicos, funcionales, de aspectos estructurales, estáticos, resistentes, y de aspectos constructivos, materiales, herramientas y mano de obra. Llegamos al fin, espero no haberlos aburrido tanto y que verdaderamente pueda servir toda esta información, no solo para el práctico, sino también para cuando ustedes estén proyectando sus propias casas, sus propios proyectos, y que en este caso son de vivienda unifamiliar. Bueno, saludos.